Bienvenidos a Tradidi Quod ed Accepi. He transmitido lo que he recibido. Gracias por escuchar. No olvide, por favor, darle like al video para que los algoritmos de esta plataforma lo puedan recomendar a más personas. Comenzamos con nuestras oraciones. Pater noster qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitti nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera-nos a malo. Amén. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Sancte Micaele Arcangele, defende-nos in prelio, contra nequitiam et insidias diaboli, esto presidium. Imperet illi Deus, supplices deprecamur, tuque princeps militia celestis, Satanam aliosque spiritus malignos, qui ad perditionem animarum pervagantur in mundo, divina virtute in infernum detrude. Amén. Cor Iesus sacratitium, miserere nobis. Cor Iesus sacratitium, miserere nobis. Cor Iesus sacratitium, miserere nobis. ¿Qué responder a quienes nos llaman tradicionalistas? Es un tema de la Fraternidad Sacerdotal de San Pío X y el autor es Aldo María Valli. El epílogo del libro Golpe en la Chiesa es de Aldo María Valli y se titula Cómo me volví un indietrista, del neologismo acuñado por el Papa Francisco, quien usa y abusa de él para designar a aquellos que se mantienen fieles a la tradición. El periodista italiano ofrece allí un testimonio personal y un análisis esclarecedor de la crisis actual. Presentamos los extractos más significativos. Jorge Mario Bergoglio tiene una enorme responsabilidad y su pontificado pasará a la historia como uno de los más funestos. Más adelante diré por qué este pontificado es único. Pero primero debemos recordar que el Papa argentino no es el único artífice del declive de la Iglesia. Más bien, es el último eslabón, por el momento, de una larga cadena. Atribuirle a él toda la responsabilidad, afirmando eventualmente que no es papa, es no reconocer la realidad tal como es y refugiarse en la fantasía. Francisco ciertamente marcó la pauta, pero la dirección a seguir se indicó mucho antes que él. Yo mismo abrí los ojos hace poco. El punto de inflexión decisivo se produjo en el año 2016, tras la lectura de Amoris Laetitia, que es una exhortación apostólica
sobre la familia del año 2016. Un documento que tuve que releer porque el modernismo sabe disfrazarse y por tanto el texto solo me provocó a primera vista una vaga sensación de inquietud. Fue durante la segunda lectura que la realidad saltó ante mis ojos. El Papa, esencialmente, estaba diciendo que Dios tiene la obligación de perdonarnos y que nosotros tenemos el derecho a ser perdonados. Para mí, fue una época un poco complicada. Todavía trabajaba en Telegiornale, nombre del noticiero de televisión del canal público. Hablaba del Papa casi todos los días ante millones de teleespectadores y lo hacía, como siempre, en calidad de periodista, sin dejar traslucir mis pensamientos. Pero mi corazón y mi alma estaban en ebullición. El Papa justificaba el pecado y proponía una idea distorsionada de la misericordia divina. En mi blog, Duc in Altum, expresé mis pensamientos. Escribí que el Papa Francisco es un relativista y mis pensamientos no pasaron desapercibidos. Cuando, por ejemplo, en Amoris Laetitia emerge la tendencia a poner en el centro no a Dios y su verdad objetiva, sino al hombre con sus necesidades y los condicionamientos a los que está sujeto, no se ayuda al hombre a ser más libre, sino que se le ilusiona para que, supuestamente, lo sea. Cuando se explica que lo importante no es tanto el contenido de la norma, sino la forma en que el individuo experimenta en conciencia una determinada situación, se corre el riesgo de dejar el campo libre a la difusión del subjetivismo y el relativismo. El hombre ya no escucha a Dios porque es consciente de que Dios es la verdad y que esta verdad es objetivamente buena. Dios se adapta a la subjetividad humana. Ya no existen los derechos de Dios y los deberes del hombre, sino los derechos del hombre y los deberes de Dios. ¿Captamos esto? Una vez más, ya no existen los derechos de Dios y los deberes del hombre, sino al contrario, los derechos del hombre existen y los deberes de Dios existen. No faltará quien se pregunte cuál es el problema con esto. Yo les respondería que el problema radica en que se trata de una deformación de nuestra fe católica. Y este no es el camino hacia la liberación, sino hacia la esclavitud. Porque en este camino, el hombre se vuelve irremediablemente esclavo de sí mismo. El drama de la modernidad reside en esta inversión. Y el drama de la Iglesia es haberse apropiado de esta inversión, aceptando las tesis
modernistas. El hombre como Dios e incluso su propio ídolo, es decir, el camino seguro para condenarse a la esclavitud y, por tanto, a la miseria. Cuando ya no hay libertad para seguir el verdadero bien, sino solo la libertad de interpretar las circunstancias según las propias necesidades y lo que es bueno según una valoración subjetiva, simplemente no hay más libertad. Y si no hay libertad, hay esclavitud. Y si hay esclavitud, no hay felicidad. Es sorprendente que los hombres de Dios puedan considerar la ley divina en su objetividad y claridad como un obstáculo en el camino que conduce a Dios, cuando, por el contrario, la ley objetiva y clara es el único instrumento que permite una elección responsable y, por tanto, una auténtica libertad. Sin embargo, esto es lo que está sucediendo ante nuestros ojos. Estimado oyente, se podría objetar que la culpa y el castigo son categorías demasiado claras. Dios, lejos de ser legislador y juez, a lo sumo puede ser un amigo que acompaña. De esto se deriva el fin de los absolutos, así como el justificacionismo que se alimenta de conceptos vagos e indeterminados. Ya no se sabe cuál es el espacio de la responsabilidad y en lugar de un Dios misericordioso que perdona a los que se convierten, se coloca a un Dios comprensivo que justifica siempre. ¿Ve usted la diferencia? Hoy me hago la pregunta, como bautizado en la Iglesia Católica, ¿cuál Dios es el que me llama a ser testigo? ¿Un Dios indiscriminadamente comprensivo o un Dios auténticamente misericordioso? ¿Un Dios que borra la culpa del hombre o un Dios que la asume en Jesús, su mediador y redentor? ¿Un Dios que me ofrece un consuelo superficial o un Dios que me libra del pecado? ¿Un Dios que por amor se hizo hombre o un hombre que por presunción quiere hacerse Dios? Debemos tener paciencia y no cansarnos, estimado oyente, de mantener nuestra posición. Si el Señor nos envía esta prueba, es para nuestro mayor bien. ¿Cómo lo escucha? Por eso, paradójicamente, pero no tanto, doy gracias al Papa argentino. Con él se desataron todos los nudos, se manifestaron todas las contradicciones. Ahora, el panorama es claro y tenemos la oportunidad de elegir nuestro bando. Después de que dije y escribí que una mentalidad e incluso una enseñanza no católicas
se han infiltrado en la Iglesia Católica, de repente me convertí para algunos en un tradicionalista. Hay amigos que me miran con tristeza y dicen, pobre hombre, era una buena persona y ahora es un tradicionalista. Como si estuviera afectado por una terrible enfermedad. La etiqueta de tradicionalista no me molesta, pero sería más feliz si me dijeran que soy tradicional. También porque pienso que no se puede ser católico sin ser tradicional. La palabra tradición proviene del hermoso verbo en latín tradere, que significa entregar, transmitir. Maravilloso. Y cuando recibimos un regalo tan inmensamente hermoso como la fe, no podemos evitar querer transmitirlo. De ser posible, intacto. Tal vez lo consigamos, tal vez no, pero no podemos renunciar a ello. El deseo de etiquetar generalmente va acompañado de la incapacidad de argumentar. Las etiquetas son prácticas porque ahorran el esfuerzo de pensar. Pero ahora es precisamente el momento de volver a la reflexión, a pensar, porque la crisis de la fe y de la razón van de la mano y se influyen mutuamente. Al igual que la iglesia en salida, los signos de los tiempos también es una expresión que suena bien. Los defensores del Concilio Vaticano II también la han adaptado como su estandarte. Pero ya hemos visto a dónde nos conduce la exigencia de captar, entre comillas, los signos de los tiempos. La iglesia a cuestas del mundo, como si el mundo tuviera algo que enseñar a la iglesia y no al revés. Ha llegado el momento de reunir nuevamente los signos de Dios. Dije que Francisco era solo el último eslabón de una cadena, lo cual es cierto. Pero es un eslabón que tiene sus propias características y debemos ser conscientes de ello. Cuando hablo de la crisis actual de la iglesia y en la iglesia, algunos amigos intentan consolarme afirmando que ha habido muchas crisis en el pasado y que la iglesia siempre ha salido de ellas. Esto es cierto, innegable. Pero la crisis actual es única. No tiene precedentes porque no es una crisis más. Este es el asalto final. Estamos ante un papa que, bajo el impulso de las potencias que lo apoyaron, implementó desde el inicio de su mandato un plan deliberado de desestabilización y derrocamiento. Por tanto, no se trata de una crisis, sino de una revolución. Un nuevo capítulo revelador de la guerra modernista
contra la Iglesia Católica. Digámoslo más claramente, con el pontificado de Bergoglio, vemos en acción el intento de dar origen a una nueva religión que sustituya al catolicismo. En esta perspectiva revolucionaria, hay un instrumento que juega un papel particular: el sínodo. La ideología democrática presentada como una forma de misericordia está al servicio del relativismo. Una vez adoptado el principio democrático, ya no es posible proclamar una verdad absoluta. Dado que casi nunca llega a conclusiones reales sobre las cuestiones individuales, el sínodo puede, en última instancia, parecer una herramienta inofensiva, una espada que no tiene filo, nada más alejado de la verdad. El sínodo es a la vez método y contenido. No es casualidad que ante el actual golpe de Estado en la Iglesia sea necesario recuperar el pensamiento contrarrevolucionario. Ante una subversión, un derrocamiento, es necesario abastecerse de anticuerpos. Incluso la publicación de Laudate Deum, que es la exhortación apostólica sobre la crisis climática del 4 de octubre del año 2023, luego de la encíclica Laudato Si sobre la ecología integral del 18 de junio del año 2015. Es un elemento del proyecto revolucionario. El ambientalismo es el nuevo contenido de la nueva religión. En este tipo de documentos, a pesar del título, Dios desaparece y Jesús ya no es ni siquiera un corolario. ¿Y acaso pueden faltar los idiotas útiles? Por supuesto que no. En las diócesis se organizan ceremonias de plantación de árboles, mientras que la cruz y el crucifijo se guardan en el ático. Mientras tanto, todos los representantes del GLO, punto y coma, balismo, son recibidos y venerados en el Vaticano. Esta peregrinación también nos da una idea visual de una manera en que se desarrolla la revolución. La Iglesia y la fe están siendo desmanteladas pieza a pieza. Mientras tanto, tiene lugar un proceso de ensamblado de otra iglesia, de otra fe. En este nivel, lo imperativo es conservar la semilla y mantenerla viva. Es el Señor, impulsado por nuestras oraciones, quienes nos mostrará el camino. Mientras tanto, estamos reaccionando poco a poco. ¿Te hablan sobre la importancia de escuchar y debatir?
Responde que lo importante es cultivar la vida espiritual escuchando a Dios. Te dicen que lo importante no es juzgar, sino apoyar. Responde que debemos precisar el objetivo. De lo contrario, nos ponemos al servicio de las pasiones humanas. Te dicen que el método de la escucha mutua es conforme a la justicia. Responde que si el hombre no escucha a Dios, inevitablemente cae en la injusticia. Te quieren convencer de que ya no es tiempo de jerarquías y que debemos recurrir a las personas. Responde que este es el camino hacia la deificación del hombre y que un rebaño sin pastor solo puede dirigirse a la catástrofe. Te dicen que cuando se trata de moral, no se debe ser rígido y que se deben tener en cuenta las circunstancias atenuantes. Responde que cuando la iglesia condena, no es para aplastar, sino porque reconoce el valor único del alma y se preocupa por su destino eterno. ¿Te presionan para que pienses en términos colectivos? Esfuérzate por pensar y juzgar en términos personales. ¿Te dicen que la justicia y la verdad son custodiadas por el pueblo? Responde que la justicia y la verdad provienen de Dios y no tienen nada que ver con criterios cuantitativos. Y si todavía tienes esperanzas de gestionar el cambio bajo la bandera de la difusa hermenéutica de la continuidad de Benedicto XVI, recuerda lo que dijo el gran contrarrevolucionario Joseph de Maistre el año 1753 a 1821. Y cito: no son los hombres los que dirigen la revolución. Es la revolución la que dirige a los hombres. Algunos podrán decir que estoy exagerando y que hablar de revolución, en el caso del pontificado del Papa Francisco, es desproporcionado. Me baso en el propio Francisco, que en Ad Theologiam Promovendan, una carta apostólica en forma de motu proprio para aprobar los nuevos estatutos de la Academia Pontificia de Teología, escribe textualmente lo siguiente: la reflexión teológica está, por tanto, llamada a un punto de inflexión, a un cambio de paradigma, a una valiente revolución cultural. Y el mismo concepto se utilizó en Laudato Si, la encíclica sobre el cuidado de la casa común. Hay que admitir que la palabra revolución, en labios y escritos de un papa, puede parecer sorprendente, por no decir inverosímil. Sin embargo, Francisco la hizo suya, revelando así su objetivo. La consecuencia es evidente. Como he dicho muchas veces antes,
si queremos ser católicos hoy, debemos ser contrarrevolucionarios. Esta afirmación puede sonar como un eslogan, pero lo que me interesa es la idea básica. Ser contrarrevolucionario significa luchar, cada uno en su campo y según su papel, por restablecer el orden quebrantado. Creo que esta perspectiva debe profundizarse, incluso mediante el estudio de los movimientos antirrevolucionarios que han surgido a lo largo de la historia. Como señaló un gran contrarrevolucionario, Juan Donoso Cortés, año 1809-1853, en una batalla debemos saber que cada palabra pronunciada está inspirada, ya sea por Dios o por el mundo, y proclama la gloria de uno o de otro. Se trata, estimado oyente, de elegir un bando, y el lenguaje, las palabras que se utilizarán. No es posible abstenerse ni intentar la mediación. Esta es una guerra en la que todos estamos involucrados. Todos nos alistamos para restablecer el orden. Entonces, si alguien te llama indietrista, tómalo como un cumplido y lucha con mayor valor. Encomendémonos a la intercesión de la Santísima Virgen María y la intercesión de San Miguel Arcángel, quien gritó en esa batalla contra el maligno: ¿Quién como Dios?